Entre las muchas cosas que Jesús prometió, también prometió que tendríamos pruebas y dificultades. Prometió sanidad, prometió prosperidad, prometió liberación, prometió poder y gozo, pero también prometió pruebas y dificultades. Todos tendremos pruebas y dificultades. Algunos la tienen con Dios y otros las tienen sin Dios. La pregunta es, ¿las pruebas y dificultades que yo tengo estando en Dios me pueden derrotar? Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo, aunque en él tengan aflicción. Entonces, si nos mantenemos en Cristo, pues obviamente tendremos pruebas y dificultades, pero venceremos. Vaya conmigo por favor rápidamente a Juan capítulo 16, verso 23. Voy a iniciar con esto, Juan 16, 23. Ahora, quiero en algún punto de esta enseñanza que entendamos que dudar es pecado. En algún punto vamos a llegar allá y se lo anuncio desde ahora. Dudar es pecado. Ahora, todos batallamos contra la duda y recuerde que nuestra batalla no es contra el diablo, sino contra lo que le da poder al diablo, que es el pecado. Entonces, dudar es pecado y tendremos que batallar contra la duda. ¿Está ahí conmigo? Juan 16, 33. Miren lo que dice el Señor Jesucristo acá. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Otra versión dice aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. O sea, usted va a tener problemas, usted va a tener dificultades, usted va a tener que batallar, pero tranquilo, vencerá. Es donde algunas personas no han logrado llegar, saben y aceptan y con naturalidad dicen, sí, yo también tengo pruebas y dificultades. Y en la Biblia los promete, entonces sí, vendrán pruebas y dificultades. Pero tome la promesa completa. Tendrá pruebas y dificultades, pero vencerá. O sea, no lo vencerán. Amén. En Lucas, vamos a ir allá al punto rápido. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31. El Señor Jesucristo le advierte a los apóstoles y principalmente al apóstol Pedro algo que va a venir a su vida. Mire lo que dice acá. Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte o zarandearlos a ustedes como a trigo. Algunas versiones parece que le dijera solo a Pedro, pero otras versiones parece que se lo dice a todos, pero se lo dice a través de Pedro. En realidad las dificultades vendrán para todos, entonces esto es para mí. Dígame amén. ¿Ok? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como a trigo. Y la respuesta que me dice, que da el Señor es perturbadora. ¿Por qué? Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ahora yo digo, ¿por qué Jesús no le dijo, cuidadito diablo con tocármelos? No, viene el diablo, viene donde Dios y le dice, oye Dios, ¿me das permiso de zarandear a Pedro? Y Dios le dice, bueno, dale, pero voy a orar por Pedro para que aguante la zarandeada. Y es terrible. Y uno dice, no, pues ¿qué me espera? Si el diablo pide permiso para meterme en problemas y Dios se lo da, entonces, ¿de qué lado está Dios? No sé si puede pensar eso. Ahora, viendo la promesa de Jesús de que todos tendremos pruebas y aflicciones, pareciera entonces que es inevitable. Ahora, nosotros quisiéramos vivir sin pruebas y aflicciones. ¿Cuántos saben eso? Pero no va a pasar, ya se lo prometió Dios. Ahora quiero iniciar con esta premisa. Dios no nos está poniendo a prueba a nosotros. Está poniendo a prueba nuestra fe.
O sea, algo que usted tiene de Él. Podríamos parafrasearlo de esta manera. Dios no me está poniendo a prueba a mí, está poniendo a prueba lo que yo digo que creo de Él. Ahí cambia la situación. Ahora, ¿por qué no me está poniendo a prueba a mí? Porque Él ya nos conoce. Él ya sabe que le tenemos miedo a las alturas. O ya sabe que no resistimos X tentaciones. Él ya sabe que somos malos para madrugar. Él ya sabe esas cosas, entonces Él no necesita probarnos. Pero la prueba se hace para verificar algo. Y Él no necesita verificarme, Él me conoce. Pero ¿qué pasa? Yo digo con mi boca que creo en Él. Y Él necesita que yo sepa si tengo fe real o no. Él ya sabe si la tengo o no, pero yo no lo sé. ¿Me está comprendiendo lo que digo? Él ya lo sabe, pero yo no lo sé. Entonces Él necesita que yo sepa que está mal. Porque Él está esperando que yo me corrija para que Él no tenga que corregirme. No sé si entiende eso. O sea, Él quiere que yo sepa qué está fallando en mi vida para que yo aplique el correctivo y no tenga que ser aplicado de una forma dolorosa o vergonzosa. Ahora, mire 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. Le dije que íbamos a ver mucha Biblia porque es que hay mucha mala doctrina al respecto de esto en las iglesias. Y es obviamente muy dañino. Porque si yo les predico a ustedes que usted es más que vencedor en Cristo, que usted tiene que vencer la enfermedad, que tiene que vencer la ruina, que el Señor quiere que usted ande de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, y no sabemos cómo vencer las pruebas, va a haber una contradicción entre lo que usted vive y lo que se le predica, y en algún momento esa contradicción lo va a frustrar a usted, y va a decir, o me enseñaron mal, o me mintieron, o yo lo estoy haciendo mal. Y en realidad todo va a salir siempre mal para el creyente. Y si logramos caminar como el Señor dice, como prospera nuestra alma, pues vamos a tener salud y prosperidad, como dice Juan. ¿Y quieren eso? Amén. No creo que haya alguien aquí que diga, no, yo quiero sufrir, yo quiero llorar todo el tiempo. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:5, dice: por la fe que tienen, ¿cuántos tienen fe acá? Ok, va a ser probado. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada al día final, a fin de que todos la vean. Recuerde esto. La posesión más grande que usted tiene después de haber recibido la salvación es su fe. Y su medida de fe le dará la posición en la eternidad. Entonces, mucha fe, muy buena posición. Poca fe, una posición menor. Entonces el verso 6, mire lo que dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Ojo con eso, tiene que ser breve. Tiene que ser breve. Y vamos a ver ejemplos bíblicos de, por ejemplo, que la prueba de Job duró más o menos solo 3 meses. El trayecto de Israel saliendo de Egipto a la tierra prometida debería ser más o menos 3 meses. O sea que esa prueba que usted tiene hace 10 años, hay algo mal ahí. Amén. Ok. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ok, entonces supongamos que usted tiene fe en finanzas. Usted declara con su boca que usted cree que el Señor es su proveedor. ¿Cuál prueba cree que vendrá?
Algo que pruebe que usted está creyendo eso. O sea, Satanás se da cuenta, dice, está de bocón. Allá lo vi cantando y alzando las manos. Carambas. Vamos a ver si es verdad. Y va a empezar a poner pruebas y dificultades que Dios permite. Pero su fe, si es real, le dará la victoria. Y usted entonces tendrá una respuesta sobrenatural. A ver, algunos hombres de Dios en su crecimiento utilizan la fe para alcanzar cosas mayores de las que necesitan. Le pongo un ejemplo. Se meten a hacer campañas evangelísticas que no podrían pagar. Dios responde milagrosamente y salvan a miles. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? O sea, ese está utilizando esa victoria para bendecir a muchos. Pero vamos a empezar con nuestro mercado, o con nuestro arriendo, o con la pensión de los niños, o la universidad. Así va a empezar. Pero note esto, su fe será probada como el oro. No usted, la fe que usted dice tener. Amén. Esa será probada como el oro. Ahora, algunos entonces pensarían, no, entonces ¿para qué tengo fe? Porque teniendo fe van a venir pruebas, entonces mejor no tengo fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted o tiene fe y vence, o no tiene fe, es derrotado y tampoco agradó a Dios. ¿Alguien está entendiendo hasta ahí? Quiero ver algunas palabras que utilizó el Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro en Lucas: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces viene la primera palabra, zaranda. Tengo una imagen para la zaranda, es algo con lo cual esa imagen. No sé si alguien recuerda esto, es algo antiguo. Yo recuerdo que una vez en la casa de una tía iban a poner una plancha o a hacer un piso nuevo. Compran arena y para que la arena sea mejor o más fácil de compactar, tienen que limpiarla. Ponen la arena en una malla, zarandean la malla, la arena pura pasa por la malla y la basura o el cascajo o las piedritas que dañarían la arena queda arriba. O sea, cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, es que va a venir una situación que lo sacudirá a usted y usted podrá ver el mugre que tenía. Amén. Y usted va a poder decir, caramba, yo tenía eso. No me había dado cuenta. En realidad usted va a salir ganando siempre. Pero en el proceso de la zaranda o en el proceso de la prueba es cuando nos afligimos o nos entristecemos o nos ofendemos. Entonces la persona dice, no, esta situación está muy dura y allá no me entienden. No, me están exigiendo que yo siga firme, pero no entienden que estoy pasando una dificultad. A ver, necesitamos que esté firme para que pase la dificultad. Dígame amén. Ok. Entonces, ¿qué es zarandear? Es agitar o mover algo de un lado al otro con rapidez y energía. Hay un término más técnico para eso y es el término licuefacción. Es un término raro, pero se lo voy a explicar de una forma muy entendible. Es cuando usted pone muchas cosas en un lugar, en un recipiente, y para que le quepa más, lo sacude. No sé, hace muchos años vivíamos en un lugar donde había un supermercado y yo veía al dueño del supermercado tomar el bulto de papas y sacudirlo para que le cupieran más papas. Licuefacción. Y eso pasa con el terreno, decanta los materiales. Los materiales más pesados quedan atrás y los más livianos quedan arriba. Lo que pasa con el agua y el aceite, hace separación. La licuefacción hace eso. Es utilizado en química y en física. ¿Sí? Entonces la zaranda separa materiales. ¿Me está comprendiendo? Ahora, cuando dice la Biblia que la bendición dará en mi pecho de una forma apretada y remecida,
me hace pensar en un recipiente en mi pecho que para que le quepa más hay que sacudirlo. O sea, para que usted tenga más de Dios se necesita sacar la basura. Hay que sacudirlo. Amén. Y cuando haya obtenido la victoria después de una lucha, usted ahora podrá obtener más bendición, porque la lucha lo dejó sin basura, lo limpió. Amén. Dice que será zarandeado como el trigo. ¿Cómo se zarandeaba el trigo? Se lo leo en el diccionario. Dice: es el proceso de separar el grano de la paja. Esto era hecho poniendo el grano encima de una zaranda o un colador, el cual se sacudía fuertemente de un lado a otro. Al hacer esto, la paja queda en el colador y solo queda el grano limpio en el recipiente. Recuerde que en una ocasión acusaron a los discípulos por comer el día sábado. Iban pasando por un campo de trigo y los discípulos tomaron espigas y las zarandearon. ¿Cómo lo hacían? Ponían el trigo en su mano, una manotada de trigo, y con la otra mano hacían esto. Eso pela el trigo, sale la cáscara y quedaba en su mano el trigo comestible. Eso es una zaranda. Entonces dice la Biblia que Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro y a los discípulos. Esa es la razón por la cual Dios lo permitió. Pero la oración de Jesús es que su fe no falte, porque Dios está probando es mi fe, no a mí. Comprenda eso. Ya lo conoce a usted, pero usted tiene una fe que tiene que ser probada. Ahora, si usted limpia su fe, purifica su fe y le quita duda a la fe, su fe será efectiva. Porque la duda es como un poquito de levadura que daña toda la masa. La duda es un poquitico de estiércol en el vaso de leche. ¿Se tomaría esa leche? Tiene 0.01 de estiércol, el resto es leche. No quiero eso. Dios más aún, pues Él es justo. Entonces, si sacamos la duda de nuestra vida, que es lo contrario a la fe, si sacamos la duda, pues nuestra fe será efectiva. Mire, muchos de los milagros que no recibimos y que creemos que estamos creyendo es porque nuestra fe no es correcta o pura, como el oro debe ser. Entonces hay personas que están creyendo por sanidad, necesitan sanidad, se van a morir si no reciben sanidad y creen que están creyendo. Eso es lo próximo que voy a enseñar de esto. Creen que están creyendo y como la fe no es pura, pero ellos no lo saben, no reciben. Y al no recibir, pero ellos pensar que tenían la fe, lo siguiente que dicen es: esto no funciona, yo creí y no pasó nada. Dios me engañó o me enseñaron mal, o aceptar las doctrinas que dicen que la derrota también es de Dios. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones no sabemos que nuestra fe no es pura. Pensamos que es pura, estamos emocionados y creemos que tenemos fe pura. Y a veces no, está contaminada con duda o con incredulidad. Lucas, se lo voy a leer ahora en la versión del lenguaje actual, Lucas 22:31. Dice: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Note esto, que la respuesta de Dios a las pruebas difíciles es que nuestra fe no falle. Ok, entonces ¿quiere pasar las pruebas difíciles? Que su fe no falle. O sea, reforzar la fe es lo que usted necesita cuando está en pruebas. ¿Comprende eso? Y a veces es muy doloroso cuando, por ejemplo, voy a visitar a un enfermo y el enfermo está batallando por su sanidad y llega uno al hospital o al lugar donde está recluido y el enfermo está viendo televisión. Ahora, ver televisión no es pecado a menos que esté viendo la basura, pero debería estar escuchando palabra de fe. ¿Comprende eso? Usted no se pone a ver televisión cuando está en un ring de boxeo con un boxeador que lo quiere acabar a golpes. O sea, usted no está viendo televisión cuando está venciendo un cáncer o una enfermedad terminal. ¿Está entendiendo lo que le digo? O sea, si la forma en que usted vencerá su prueba o pasará adelante en su prueba es con una fe que no falle,
¿Qué debe estar haciendo cuando está en prueba? Mejorando su fe, aumentando su fe, fortaleciendo su fe. O sea, cuando usted tiene problemas es cuando más iglesia debe tener. Es cuando más debe buscar a Dios, es cuando más debe orar, es cuando más debe ayunar. Pero la respuesta de las personas es: no vengo a la iglesia porque tengo una prueba. Y se molestan si uno les dice: venga a la iglesia, ¿cómo va a vencer? Hermano, usted no lo entiende a uno. ¿No ve que tengo una prueba? Claro, quiero que la venzas. Quiero que tengas autoridad en tu boca para echar fuera eso. Amén. Ahora, ¿qué es una prueba? ¿O qué es un test? No sé si recuerda cuando estábamos en el colegio y nos ponían examen. Había un profesor que les gustaba atormentarnos y nos ponía un quiz. No sé si tengo una imagen para eso. Un quiz, un examen. Eso. Ahora, póngale 0. 0 es ni siquiera haber venido, ¿cierto? Se le pone 0 al que no hizo nada. Yo sé que el sistema educativo en Colombia prohibió el 0 porque decía que nadie era capaz de tener 0, porque estar para la prueba debería ser por lo menos 1. O sea, el que no está aquí tiene 0. Está en prueba pero no vino, tiene 0. ¿Qué dice el diccionario? Es una palabra de origen inglés, está aceptada por la Real Academia de la Lengua Española. Es un concepto que se destina para evaluar conocimientos, aptitudes o funciones. La palabra text puede utilizar text o testear, puede utilizarse como el sinónimo de examen. Los exámenes son muy diferentes, pero son siempre educativos y se le aplica a los estudiantes o a los discípulos. O sea, ¿usted es discípulo de Jesús? Tiene que hacer prueba. Es más, hablando de nuestro curso de voluntarios y servidores, la Biblia dice que los pongamos a prueba y que no dejemos servir a los que no pasen la prueba. Entonces, estamos en una encrucijada a veces cuando un hermano no pasa la prueba pero quiere servir. Porque ¿a quién debo hacerle caso? ¿A Dios o al hermano para que no se ofenda? Contéstemelo. Ayúdeme ahí. ¿A Dios, cierto? Porque si yo permito que un hermano que no pasó la prueba sirva, va a maltratar a los que están llegando o va a hacer mal su trabajo con los que están llegando. ¿Usted permitiría que una enfermera que no pasó los exámenes cuide a su bebé recién nacido? Yo tampoco. Por favor, eso es claro. ¿O usted permitiría que una persona que no tiene equilibrio, tiene artritis y mala visión, cargue a su bebé del piso 1 al 5? ¿Cierto que no? ¿Y yo por qué tengo que permitir entonces que una persona que no pase la prueba me ayude a cuidarlo a usted? No. Y entonces usted dará gracias por eso. Amén. Hace poco vi una discusión con una empresa de aviación, una aerolínea. Lo mostraban a manera de comedia, pero es muy serio. Una aerolínea estableció que los parámetros con los cuales de ahí en adelante escogería a los pilotos serían por inclusión de género. O sea, los parámetros que tendría en cuenta para escoger a sus futuros pilotos serían guiados por inclusión de género. Y el comediante decía: ¿cómo así? ¿No es por horas de vuelo? ¿No es por habilidad al entender los manuales del avión? ¿No es por capacidad de cuidar personas? No, entonces yo prefiero un blanco del Ku Klux Klan que maneje bien el avión, y no una persona de género incluido que me deje matar. ¿Está entendiendo lo que digo eso? Cuando ponemos en riesgo a otros, se necesita probar. Dígame amén. Algunos no saben qué es el Ku Klux Klan. Ahora, en la antigüedad, el diablo acusaba a los creyentes. Ahí vemos un ejemplo, pero algunos pensamos que eso es para el Nuevo Testamento. Recuerde que cuando
Cuando el Señor Jesucristo está vivo en la tierra, todavía no es Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con el nuevo pacto, o sea, con la resurrección de Jesús. O sea que podemos decir que los evangelios son en su mayoría Antiguo Testamento hasta que Jesús resucita. O sea, entonces los evangelios son textos transicionales entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pero estamos completamente seguros que desde Hechos de los Apóstoles ya es Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, cuando Satanás viene a pedir permiso para zarandear a Pedro, todavía es Antiguo Testamento. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces ahora entendamos eso. Miren Apocalipsis 12:10. Porque algunas personas dicen, ok, entonces el diablo tiene más acceso a Dios que yo. Porque yo le he dicho a Dios que me ayude a pasar las pruebas, pero Dios le dio permiso al diablo de que me ponga pruebas. Y ahí la fe de algunos va a quedar destruida. Pero tengo que dejar eso claro, no puedo avanzar sin eso. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Porque fue arrojado el acusador de muchos de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios a los hermanos. O sea, nos acusaba a los creyentes, pero dice que ya no lo puede hacer. O sea, es imposible que el diablo que se dedicó a pecar tenga más acceso al trono de la gracia que usted, y que tenga acceso al trono de la gracia para venir a afectarlo a usted. Amén. Entonces, no piense que el diablo en este momento puede acusarlo. Pero entonces, ¿por qué vienen pruebas? Déjeme mirar algo más en Romanos 8:33. Le ruego que no se distraiga un segundo, porque puede perder el hilo de lo que estamos enseñando y después quedar con una doctrina rara. Y entonces usted va a orarle al diablo para que no lo acuse tan duro, o a pasarle una plática a Satanás para que deje así. ¿Qué es una de las prácticas que vemos hoy en nuestra sociedad? Es por no entender la justicia. Romanos 8:33 dice: ¿y quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido, si Dios mismo los declaró inocentes? Wow, mira la gran ventaja de tener el Nuevo Testamento claro, porque algunas personas están enseñando que el diablo lo acusa a usted y que usted que quedó mal delante de Dios porque el diablo se fue de sapo a contar que usted es un chismoso. O el diablo que se dio cuenta de lo que usted hizo anoche que no debía estar haciendo, fue y le contó a Dios. Y ahora usted está en problemas y viene una prueba. No puede entrar al cielo más a acusarlo a usted. Pero tenemos que entender un principio claro que hay ahí. Hay que entender un principio claro. ¿Por qué Satanás en ese momento se creyó con autoridad de zarandear a Pedro? ¿Por qué sintió que podía hacerlo? Lo peor de todo es porque Dios le dijo que sí. Porque Dios es justo. ¿Cuántos saben eso? O sea, si Dios le dijo que sí, es porque tal vez el diablo estaba haciendo una reclamación justa. Wow. Por eso dice la Biblia: hijitos, esto te escribo para que no peques. Porque mientras estamos en pecado, la reclamación en contra nuestra es justa, a menos que la sangre de Jesús nos limpie. Por eso hay que arrepentirse rápido y corregirse rápido, para que no venga una reclamación de este mundo o de nuestra conciencia en contra de nuestra fe y tengamos problemas en la dificultad. Dígame amén. Ahora quiero mostrar ejemplos de cómo ocurría en el Antiguo Testamento. Vaya a Zacarías 3:1. Pero estos ejemplos que le quiero mostrar, lo que pretendo con estos ejemplos que le quiero mostrar, es que usted entienda el carácter de Dios y el carácter del diablo, para que usted no sea como el diablo y sea como Dios. Se lo vuelvo a decir porque escuché solo un amén por allá. Lo que le quiero mostrar va a mostrar el carácter de Dios y el carácter del diablo con respecto a una falla de los hermanos, para que usted se comporte como Dios y no como el diablo. Amén. Ok, está ahí conmigo. Zacarías 3:1 dice: después me mostró al sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel del Señor,
y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, que ha escogido a Jerusalén, que te reprenda. ¿No es este acaso un tizón arrebatado del fuego? Se lo voy a leer en la versión TLA, porque es en realidad Jesucristo hablando con el Padre, defendiendo a Josué. Dice, en la versión TLA, dice: en otro sueño vi a Josué parado al frente al ángel de Dios, que es una epifanía de Jesucristo. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Ojo con esto. El hombre de Dios, el terrenal, el jefe de los sacerdotes, había pecado. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. Fácil de entenderlo, ¿cierto? Jesús nos dio vestiduras blancas al hacernos santos. Y el ángel acusador estaba a la derecha de Josué, o sea, Satanás, dispuesto a acusarlo delante de Dios. Pero el ángel de Dios le dijo, o sea, la epifanía de Jesús, le dice al Señor, le dice al ángel acusador, o sea, al diablo: Dios te debe castigar. Dios a quien debe castigar es a ti. Así como Dios ha elegido la ciudad de Jerusalén, también a este hombre lo ha librado del castigo. Note la situación ahí. Vea el carácter de Dios. Dios es el juez, Jesucristo es su abogado y Satanás es el fiscal que lo está acusando. Fácil de entender, ¿cierto? Ok. La gran diferencia es que en el Nuevo Testamento no hay acusador. Hay juez y abogado defensor, pero no hay acusador. Es una gran diferencia, ¿ok? Entonces, en ese momento está Satanás a la derecha acusando a Josué, Jesús defendiendo a Josué y el Padre haciendo justicia, ¿ok? Mírelo en la versión, vaya conmigo ahora a Job 1, otro ejemplo un poco más claro. Job capítulo 1, verso 6. Dice: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. ¿Qué quiere decir esto? Había un momento en el cielo en que todos los ángeles tenían que presentarse delante de Dios. Y como Satanás es un ángel caído, pero es un ángel, pues tenía que llegar también. ¿Ok? Y Dios le dijo al ángel: hola, ¿de dónde vienes? Estoy leyendo la versión TLA porque la Reina Valera puede ser un poquito confusa. Y le contestó: vengo de rodear toda la tierra. Entonces Dios le preguntó: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay nadie en toda la tierra tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Aquí hay mucho que mirar. La Reina Valera dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y entonces uno dice: venga Dios. Si el diablo no había visto a Job, ¿por qué usted le dice que mire a Job? ¿Cierto? Usted podría pensar eso. O sea, como que me está aullando un perro. Como si Dios creyera o quisiera maldad para Job y entonces le muestra al diablo a Job. Pero tenemos que entender bien, la traducción es un poco compleja ahí, porque si lo pudiéramos descifrar un poquito más, es como si Dios le dijera: ya sé que estás viendo a mi siervo Job. Es más o menos como si lo dijera de esa manera. O como estás viendo a mi siervo Job y le tienes el ojo puesto encima y lo vigilas todo el tiempo, por eso te pregunto: ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, por eso lo hacía, no porque el diablo no supiera. El diablo sabe dónde están los justos. Él sabe dónde están, le damos muchos problemas. Él nos tiene vigilados. Amén. Somos los que lo podemos destruir, entonces más le vale que nos vigile. Amén. Entonces, ¿qué piensas de mi fiel servidor Job? No hay nadie en la tierra tan bueno como él. Y ahí es donde le quiero mostrar el carácter de Dios. Mire cómo piensa de Job. Y vamos a ver por la palabra que Job no era perfecto. Vamos a ver por la palabra que Job estaba cometiendo errores. Vamos a ver por la palabra que Job no tenía toda la revelación. Pero vemos ahí cómo piensa Dios de usted y cómo piensa de Job. Mire cómo piensa Dios de Job. No hay nadie en toda la tierra tan bueno como él. Eso piensa de usted. Y más,
Pues usted está lleno de Jesús. Y yo no sé si usted ha pensado eso de Dios, que así piensa de usted. No, ¿sabe cómo pensamos? Que Dios dice, ahí llegó el hijo ese que tengo. ¿Qué querrá ahora? Démosle algo ahí para que no se muera. A veces pensamos que Dios está molesto, disgustado o bravo con nosotros, o que nos está llevando un récord de maldades hechas. Y nos dice, yo tenía un pastor que me decía, le tengo la lista. Había un pastor que me decía así, le tengo la lista, está a una. ¿Sí? O cuando le dice la esposa a uno, va jugando. ¿Se ha escuchado cuando le dicen así, va jugando? Uno dice, ¿dónde irá la cuenta? ¿Cuántas me quedarán? ¿Será que me quedan 10? ¿Me quedan 2? ¿Me queda una? Mire cómo Dios nos ve y vamos a ver cómo nos ve el diablo. ¿Para qué? Para que usted se comporte como Dios y no como el diablo. Amén. Mire que Dios no nos está acusando. Él nos está defendiendo. Y el ángel acusador respondió, por supuesto. Pero si Job te obedece, es por interés. La Reina Valera dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, está diciendo, Job se porta bien porque sabe que usted le da cosas. Si usted no le diera cosas, Job sería como cualquiera. Mire cómo habla Satanás. Ojo con hablar así. Ojo con hablar así de cualquiera. Amén. Esto es clave. Somos del carácter de Dios. Amén. Tú siempre lo proteges a él. Mira, el diablo está enojado. Tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices todo lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. O sea, como si eso fuera injusto. Como si la prosperidad de Job que Dios le dio fuera injusta. Como si las bendiciones que tiene Job hubieran sido malavidas. Está inclusive acusando a Dios. Como tú lo proteges en todo, entonces está prosperado. Pero yo te aseguro, el diablo hablando, que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, maldecirá en tu propia cara. Y a veces somos así. Es que ese hermano, como todo tiene, pues eso, por eso él está bien y por eso habla así, pero véalo en la tribulación a ver cómo se comporta. A veces somos así. En una ocasión yo llegué a una emisora, yo estaba recién convertido y estaba trabajando en una emisora y estaba muy feliz en mi nuevo nacimiento, estaba lleno de gozo. Y una de las personas de la emisora me dijo, ¿está muy feliz? Yo sí. Espere que tengo una lucha a ver cuánto le dura su risa. ¿Quién está hablando ahí? Satanás. A través de un hermano tonto. Dígame si no es cierto. Y a veces nosotros somos los tontos, hablamos así. Mírelo, llega feliz. Espere que le toque probar al Señor. Y es pura envidia. Es puro mal genio porque está siendo prosperado. Entonces Dios le dijo al acusador, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó y le trajo pobreza a Job. Entonces ahora vemos que el ángel se va, el diablo se va, como ahora tiene permiso de atacar a Job, parecido con Pedro. Usted sigue leyendo, no tenemos tiempo, pero Job ahora pierde todas sus riquezas y queda en la ruina. Vienen ventarrones y cosas, destruyen sus casas y todo. Saltemos ahora a Job 2, verso 3. Otra vez vienen los ángeles delante del Señor. Y otra vez Dios hace lo mismo. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene su integridad. ¡Wow! Note, Job va pasando la prueba, Job. O sea, no ha renegado, no se ha molestado, no se ha enojado, no ha pensado mal de Dios, sigue alabando al Señor, sigue yendo a la iglesia y está pasando una lucha. Igualito a nosotros.
Y Satanás, mire cómo contesta el diablo. Una cosa por otra, replicó Satanás. Con tal de salvar su vida, el hombre dará todo lo que tiene. Pero extiende su mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. O sea, el diablo dice, no, eso, Job está todavía firme porque él está bien. Perdió fue los negocios y perdió la gente que lo rodeaba, pero él está bien todavía. Pero enférmalo y verás que maldice en tu propia cara. Y Dios le da permiso. Y entonces ahora Satanás va donde Job y lo enferma. Y usted ha leído el libro de Job, que tiene llagas y se rascaba con una totuma. Hasta su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Ahora, pareciera que Dios mismo está incitando al diablo en nuestra contra. Pero note, el diablo siempre está poniendo en duda nuestro amor a Dios. Siempre está haciendo eso. Y a veces se vale de nuestra propia culpa. Porque cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo nos equivocamos, cuando usted y yo fallamos, decimos de nosotros mismos, yo no soy un buen cristiano, yo no amo al Señor, mire lo que hice. Pero ¿qué piensa Dios? No hay otro como Él. Mire cómo piensa Dios de usted y cómo piensa usted de usted. O mire cómo piensa Dios de un hermano en pruebas y piense cómo pensamos nosotros de los hermanos en pruebas. Amén. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Entendamos, porque hay un principio para aplicar en el Nuevo Testamento. Recuerde, se lo digo otra vez, Satanás ya no nos puede acusar. Ese acceso que tenía al cielo ya no lo tiene. Jesús lo quebrantó en la cruz. ¿Ok? Pero mire entonces ahora Deuteronomio 8, verso 2. Vamos a entender un poquito por qué pasan estas cosas. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Mire cómo dice. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Note, ¿para qué es el desierto? Para probar nuestra fe. Usted decide cuánto dura. 3 meses, que era lo lógico, caminando de Egipto a Canaán, o 40 años, que era lo ilógico. ¿Está entendiendo? La situación o el desierto, que algunos son felices cantando el desierto, predicando el desierto, glorificando el desierto, son felices del desierto. ¿Cómo está, hermano? En el desierto, hermano. No entiendo eso, pero no, yo estoy en la bendición. Amén. Yo estoy en la bendición, estoy en Cristo Jesús. Pero piense, lo permite Dios para que conozcamos qué hay en nuestro corazón. Nuestro corazón. Amén. Porque mire, en las buenas somos buenísimos. Pero tengamos un apretón económico a ver cómo cambia nuestra alabanza. O tengamos un malestar, una enfermedad, un dolor de cabeza que no se va, un dolor en la espalda, un malestar en una rodilla, no sé, algo que no se va. A ver si seguimos alabando. O si nos ponemos a llorar, ya no alabamos al Señor, ya Dios no es grande, ya Dios no es poderoso. Ahora, Señor, ¿qué pasa? Cambiamos alabanza por reproche. Perdemos la prueba. ¿Me está comprendiendo ahí? Entonces, usted va a tener una prueba o ya la tiene. Le estoy soplando las respuestas. Va a poder pasar el examen. Amén. Ahora, hay un verso que me llama la atención en Daniel 5, 7. No lo lea, yo se lo leo rápido. Lo vi en una película que se llamaba Corazón de Caballero, que interpretaba a Hugh Ledger. Hay una parte donde Hugh Ledger dice: has sido pesado, has sido medido y fuiste hallado falto. Y eso está en Daniel. La Biblia dice que yo soy pesado, que soy medido. Ahora, ¿cuál es mi peso? ¿Cuál es mi medida? Mi peso es la fe que tengo y mi medida es el Cristo en que creo. A menos de que mi fe en Cristo sea defectuosa y yo parezca más pesado de lo que soy. ¿Sí comprende lo que le estoy diciendo? ¿Sí? O sea, mi peso es mi fe en Cristo, peso en oro,
Y mi medida, la Biblia dice que hasta todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, mi medida tiene que ser Cristo. Entonces, hay personas que parecen con mucha fe y que parecen muy cristianos. Las pruebas, las dificultades o la lucha va a ver si eso es verdad. ¿Cuánto pesa eso? Es más, la Biblia dice en Apocalipsis que la obra de cada uno será pasado por fuego para saber qué era. Y algunos que sembraron heno, madera y hojarasca terminarán en pérdida. Pero los que sembraron en oro y piedras preciosas y plata tendrán victoria. Amén. Dios sabe y usted sabe por qué razón sirve al Señor. ¿Con qué propósito hace lo que hace? Los demás hombres no lo sabemos. Y a veces una dificultad le permite a uno saber si eso pesa lo que dice que pesa. Recuerde que la higuera parecía que tenía fruto. La higuera parecía frondosa, parecía con higos. La higuera está diciendo, estoy lista para dar. Y Jesús dice, ok, dame unos higos. No hay nada. La maldijo. Son como nubes sin agua. ¿Me está comprendiendo? Entonces por eso a veces es mejor. Yo recuerdo el pastor Magaña, nuestro prematrimonial, nos explicó esto. Dijo, promete poco para que falles poco. Y a veces somos muy bocones. Pero que entonces, pastor, no nos está diciendo que confesemos la fe. Entonces mejor no confesemos nada para que no nos prueben. No, al contrario. Confiese que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Amén. Ahora, Dios sabía que si Pedro y Job no ponían en orden su vida, después podría ser fatal. Grandes hombres de Dios han dejado para después pequeños asuntos sin corregir. Y cuando son famosos, influyentes, caen y producen un gran daño. Debemos agradecer que Dios nos saca los trapitos al sol cuando estamos creciendo, para que a futuro no caigamos. Amén. El ejemplo que les ponía hace algunos días: invite a Jesús a su casa, métalo al cuarto y muéstrale el cajón de los calzones. Y dígale, Señor, ¿hay algo que quieres ahí que yo bote? También le tengo que botar todo. Amén. Ahora, negar la fe o lo que decimos creer es fallar la prueba. El test. ¿Qué había dicho Pedro? ¿Lo recuerda? ¿Sí lo recuerda? No te negaré. ¿Qué dijo? No te negaré. ¿Qué le tocó probar? Que creía en él. ¿Qué hizo? Lo negó. Pero, ¿qué era lo malo de la confesión de Pedro? Lo malo de la confesión de Pedro es que la confianza de Pedro estaba en él, en su capacidad, en su espada. Vamos a un ejemplo. Vaya por favor conmigo a Romanos 14, 23. Romanos capítulo 14, verso 23. Y aquí vamos a ver lo que les hablaba de la duda. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y aquí viene el principio bíblico. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ok, ¿qué es lo contrario a fe? Duda e incredulidad. Okay. O sea que todo lo que hacemos dudando o con incredulidad está mal. Venimos de hablar de santidad, ¿lo recuerda? Hablamos de santidad y venimos de hablar de eso, pero en ocasiones no pensamos que dudar o ser incrédulo sea pecado. Pensamos que es una batalla en la mente. Pero es pecado la duda, y al ser pecado como cualquier otro me deja en un terreno peligroso donde puedo ser atacado. O sea, Satanás atacará a todo aquel que está en pecado. ¿Por qué? El pecado es como si, mire, cuando Jesús vence en la cruz, deja a Satanás por abajo de nuestros pies. Pero cuando usted y yo permanecemos en pecado, quedamos abajo de Satanás, pues él es el Dios de pecado. O sea, yo le digo, don diablo, quite de ahí, ¿qué hace ahí metido? No, párese, yo me meto ahí y usted queda encima mío. Eso es pecar. ¿Sí comprende eso? Es bien sencillo. Ahora, entonces, cuando yo dudo que también es pecado, hará que yo pierda la prueba, pues el diablo podrá ganarme. Vaya conmigo ahí a Lucas
capítulo 22, verso 54. Mire cómo dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y le dijo: tú estabas con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. Y en ese mismo momento en que dijo esto, el gallo cantó. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. O sea, Jesús estaba viendo esto. Parece ser que estaba en el piso superior de la casa del sacerdote y Pedro estaba abajo. Entonces Pedro se acordó lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Ahora, ¿qué había prometido Pedro? ¿Lo recuerda? Mateo 26, 33 dice: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. ¿Cuál era el error de la confesión de Pedro? ¿En dónde estaba la fe de Pedro? En él mismo. Estaba en su capacidad. La confesión de Pedro estaba en su fortaleza, en su rudeza. Él era un hombre fuerte. Él era un hombre que sabía manejar la espada. Era bueno con la espada, estoy seguro de eso. Intentó partir a Malco por la mitad. Uno a duras penas intenta por ahí apuñalar, pero él iba a partir a Malco por la mitad. Él no se ponía con juegos. Son buenas cosas de Pedro, pero no podían ser su confianza. Amén. Pero hay una gran diferencia entonces en la persona que dice: yo nunca le fallaré al Señor, a la persona que dice esto. Judas 1:24, con eso termino por hoy. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Note esa otra confesión: Señor, tú me guardarás sin caída. Señor, yo no puedo, yo tengo concupiscencias. Señor, yo fallo, yo soy un hombre, pero tu Espíritu me va a ayudar, tú me sostendrás. Cuando llegues me encontrarás sin caída, tú me guardarás. ¿Dónde está la confianza de ese? En Dios. ¿Quién se está llevando la gloria? Dios. Note que será probado lo que decimos tener de Dios. Será probado lo que decimos sentir hacia Dios. Y a veces somos bocones hablando en nuestra confianza. Por eso dice la Biblia que no prometas nada, sino que digas si Dios quiere. Amén. El Señor nos lo permitirá. Si el Señor quiere, aquí estaremos. Si el Señor me guarda, aquí estaré. Si el Señor me sostiene, aquí estaré. Y Él lo hará. Y Él lo hará. Póngase sobre sus pies. Se nos pasó el tiempo muy rápido. La otra semana seguimos. Amén. Pero tenemos algunas conclusiones para hoy. Primera, Dios no lo está probando a usted. Está probando su fe. Entonces, tener la fe correcta hará que usted pase la prueba. Amén. Mejorar la fe hará que usted pase la prueba. Amén. Y su fe no puede estar fundamentada en nada que usted pueda hacer. La fe tiene que estar fundamentada en Él y lo que Él hizo. Amén. Otra cosa que podemos concluir hoy: Dios piensa bien de mí. Dios piensa bien de mí a pesar de que me conoce.
Dios piensa bien de mí a pesar de lo malo que he hecho. Entonces voy a pensar bien de mí. Amén. Y voy a pensar bien de mi hermano. Y la Biblia dice, no pienses mal los unos de los otros. Amén. Cuidadito con acusar a uno de aquellos de los que Dios piensa también. Pero fue que me besuqueó y me dejó. Fue la carne de él y a usted le gustó. Pero le presté plata y no me pagó. El Espíritu Santo le advirtió que no se la prestara, estoy seguro. Cierra sus ojos. Señor y Dios bueno, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor amado, por la riqueza y la grandeza de tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, que es más preciosa que el oro y que tú nos diste, y sin la cual no podemos agradarte. Nos diste fe, o sea que ya tengo con qué agradarte. Nos diste fe, ya tengo con qué acercarme. Nos diste fe, ya tengo con qué entrar al trono de la gracia. Señor, no salgo de ahí, no salgo de tu gracia, no salgo de tu trono. Ahí me mantengo. Tú piensas bien de mí, tú no estás enojado conmigo, tú no me estás acusando. Gracias, Señor del cielo. Pasaré la prueba porque tú me sostendrás sin caída hasta el día que tu gloria se manifieste. Diga conmigo, tú, Señor, me sostendrás sin caída con el poder de tu Santo Espíritu. Y me alegro en eso. Amén, 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 amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Usted que está ahí conectado viéndonos, tal vez recibió algo, aprendió algo, o Dios le habló en esta mañana. Déjenos saber qué está pasando en su vida. Déjenos saber qué pasa en su corazón con la palabra del Señor. Escriba a nuestros números de WhatsApp o a la red social por donde nos esté viendo. Si recibió algo, compártalo. Lleve este mensaje a más personas. Haga parte de FOU, aún en la distancia, ayudándonos a predicar. Comparta este mensaje. Vuélvalo viral. Y otra cosa que es importante. Si alguien ahí conectado o alguien aquí hoy que nos visita por primera vez quiere poner su fe en Jesucristo, quiere confiar en el Señor hoy, lo quiero ayudar con eso. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que el que confesare el nombre del Señor será salvo y que ninguno que lo ha invocado quedará en vergüenza. Entonces, si hay alguien ahí conectado que quiere invocar a Jesús o reconocer a Jesús, allá o acá, vamos a solucionar eso ahora mismo. Porque para eso es que Dios se muestra, para que las personas lo acepten. Entonces, a los que están conectados y a los que están aquí, digan esto conmigo en voz fuerte. Señor Jesús, declaro con mi boca hoy que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Desde hoy en adelante, pongo mi confianza en ti. En ti estará mi fuerza y mi fortaleza. En ti estará mi victoria y mi crecimiento. Hoy confío en lo que hiciste en la cruz. Recibo tus bendiciones y recibo tu espíritu en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, usted ahora es un cristiano, un hijo de Dios. La prenda de Dios ahora usted es especial para Dios. Reclámele a Él desde hoy es su Padre. Déjenos saber si creyó en Jesucristo. Escriba a nuestros números de WhatsApp o a la red por donde nos esté viendo. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga.
Hija, ¿estás bien? No tengas miedo. Yo soy tu padre y te conozco desde que estabas en la barriga de tu mamá. No te tienes que parecer a nadie. Tú eres como yo.